fuerte y la palabra es sacrificio. Y la podemos considerar como parte de una idea de ser mártir o sufrir. En nuestra cultura tendemos a hablar mucho del sacrificio que hacen los padres por los hijos, lo cual es cierto, o bien pues de sacrificios que hacemos por tener como una idea de una piedad o una fe verdadera. Incluso en nuestra cultura, en toda Latinoamérica, podríamos considerar que la idea del sacrificio está muy ligada a la idea de la espiritualidad. Pero vamos a aprender, continuamos en esta serie llamada Religión o Relación, en Romanos capítulo 15, versículos del 1 al 6. Quiero leerlo rápidamente. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe de agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han caído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Versículo 5. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sacrificio es una palabra complicada, pocos la entienden, mucho menos son los que la viven con una motivación correcta. El problema es que hablando de religión en contra de relación, muchas veces hay expresiones religiosas que involucran sacrificios que Dios ni siquiera pidió y que no son necesarios, porque como hemos aprendido, nuestra salvación es gratuita por medio de la fe. Le costó a Jesús su vida, pero a nosotros no nos cuesta de esa manera, nosotros creemos. Entonces, ¿cómo aplica en nuestras vidas el concepto del sacrificio? Primero hay que entender que el sacrificio en nuestras vidas no es un asunto de obtener salvación, ni siquiera de obtener favores de Dios. No funciona así. Nuestro sacrificio no va a condicionar a Dios. No le vamos a convencer con nuestro sacrificio. Más bien, el sacrificio del cual le quiero hablar en estos minutos tiene que ver con un resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros. En los primeros dos versículos que leímos hace un momento, el 1 y el 2, se habla de ser fuerte en la fe. Y esto implica preocuparse por los que no son fuertes en la fe, ayudarlos. Y la parte del sacrificio la podemos empezar a definir con esta idea en esos versículos, que significa no buscar agradarme a mí mismo. El ser humano naturalmente, de manera automática e instantánea, siempre buscará agradarse a sí mismo con todo lo que hace, con todo lo que vive. Busca lo que le gusta, busca lo que quiere. Pero una persona que ha comprendido y que quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, escucha estas palabras de la Biblia y puede decir, para mí puede existir la posibilidad de comprender que si no me agrado a mí mismo, que considero a los que son más débiles que yo, es una forma de sacrificio, insisto, no con dolor, no con pesar, sino en una actitud correcta delante de Dios. En el versículo 3 y 4 vemos que el ejemplo de Jesús es ese, poner en primer lugar a los demás. Y como decía, esa es la definición de sacrificio. No me agrado a mí mismo, pongo en primer lugar a los demás. Y si usted dice, bueno, ¿yo cómo puedo vivir sacrificio? Pues no se trata de, con todo respeto, no se trata de correr de una ciudad a otra con un motivo religioso, no se trata de peregrinar. ¿Qué tal si pensamos en algo más práctico? En algo que además bendice a otros, poner en primer lugar a los otros. De acuerdo a la palabra, eso es un sacrificio. En los siguientes versículos, en el 5 y el 6, el apóstol Pablo hace una oración, pero en esta oración menciona principios importantes. Por ejemplo, menciona una idea, vivir en armonía, pero habla en esta oración del versículo 5 de que es necesaria
la perseverancia y tener un aliento, tener un empuje que viene de Dios para vivir en armonía. No es fácil vivir en armonía. Recuerda que en esta carta se está hablando a los creyentes en Roma y había judíos y había gentiles y había problemas, había discusiones. Entonces, la necesidad de hablarles, oigan, necesitan motivación, aliento, empuje y ser perseverantes. Por eso el apóstol Pablo oró eso a Dios. Lo necesitan para vivir en armonía. Y el resultado de esta armonía, pues es la unidad. Lo que se busca es la unidad en la iglesia. Es muy necesaria la unidad en la iglesia, en la familia, en nuestra sociedad, que lamentablemente está cada vez más fragmentada y más polarizada. Yo le animo a que oremos como creyentes en Dios, a tener el enfoque correcto de acuerdo a estos temas y que nuestra vida pueda ser ofrecida como sacrificio a Dios, como dice Romanos 12:1, pero en este caso con esta definición de sacrificio, poner en primer lugar a los demás. Oremos de una vez. Señor, oro para que cada uno de nosotros que escuchamos, que leemos tu palabra, podamos tener el enfoque correcto en cuanto a que sacrificio ni siquiera significa sufrimiento tal cual. Significa poner en primer lugar a los demás y no buscar agradarme a mí mismo. Señor, suena complicado y lo es, suena difícil y lo es, pero ayúdanos a vivir de esta manera y a comprobar que es la mejor manera de vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén. Que tenga un muy buen día, que Dios le bendiga.